Si estáis aquí, no sabía que estabais aquí, yo aquí con mi música, me cago en la mar. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Espero que estéis bien. Un saludo muy fuerte y muy grande para todos aquellos alumnas que se encuentran confinados en un momento difícil en esta situación. Que sepáis que hay que estar fuertes y unidos porque esto entre todos lo sacamos, ¿eh? Y por mi parte, bueno, pues con explicaciones como esta, para intentar hacer un poquito más ameno, esta agonía, pues las haré, ¿vale? Pondré mi granito de arena. Pues nada, aquí os presento mi pequeño rincón y esta pequeña gran pizarra que la has querido hacer unos días por Amazon. Aquí me delata el chivata y pone Amazon, aquí abajo. ¿Qué más? Se le pasaré la factura a Luismi, cuando lo vea, la semana que viene, que voy para allá echando leche. Sea como sea. Y detrás de la pizarra, pues lo que habría sería un panel de herramientas, porque yo trabajo de vez en cuando aquí, y hago mi pequeña chapuza. Voy a girar un poquito la cámara, no se verá ahí el tornillo de banco, se ven ahí unas limas, unos tornilladores, ahí se ve un poquito, ¿vale? Y la pizarra la tengo ahí sobrepuesta, ¿eh? Hasta que la semana que viene recupere un taladro que se lo dejé a una profesora que vosotros conocéis, desde aquí le mando un fuerte abrazo. Y nada, ya la semana que viene la colgaré por si hace falta en futuras ocasiones hacer otra explicación. Que ojalá que no, ojalá que las siguientes explicaciones sean en clase. Espero que se me escuche bien y se me vea bien. Esperemos. Y venimos a hablar, bueno, antes de corregir los ejercicios, vamos a hacer una breve explicación de los diagramas de fase y diagramas de equilibrio. Cuando hablamos de diagramas de fase o diagramas de equilibrio, fase nos referimos a los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sabéis que se pueden pasar de uno a otro. Y nosotros nos centramos en el estado sólido y líquido, básicamente, ¿eh? No vamos a entrar en el estado gaseoso, porque trabajamos con metales, ¿eh? Metales, de acuerdo, que es donde están a lo largo de por donde miremos en metales, ¿eh? No, el hombre lleva manejando los metales hace miles de años y hay que conocer estos diagramas, ¿eh? Bueno, y cuando hablamos de equilibrio se refiere para una temperatura o una composición dada, ¿eh? Como ya veremos ahora, para una temperatura o una composición dada, es donde se establece ese equilibrio, ¿eh? Dentro de este diagrama. Por eso muchas veces se llama diagramas de fase de equilibrio o diagramas de fase de equilibrio. Esta O la quitan, ¿vale? Eso es una O, esa O la quitan, diagramas de fase de equilibrio. Nosotros vamos a empezar por el diagrama isomorfo. Que fue por el que introducimos el primer día, el diagrama isomorfo. El diagrama isomorfo es aquel que es totalmente soluble en estado líquido y totalmente soluble en estado sólido. Nosotros dentro del diagrama isomorfo vamos a trabajar con el binario, ¿eh? Diagrama isomorfo y binario. Binario porque son dos elementos. Son dos elementos. Aquí en bachillerato se estudian dos elementos. Luego, si pasamos a la universidad, ciencias de los materiales, quiero estudiar ciencias de los materiales y demás, pues verá el diagrama isomorfo ternario. ¿Vale? Que eso son tres elementos y ahí ya se tocan las tres dimensiones y demás. Además, se complica un poco más, pero bueno. Bueno, pues el diagrama isomorfo binario, vamos a ponerlo aquí. Hay que tener bien claro que es un diagrama que es totalmente soluble en estado sólido y totalmente soluble en estado líquido, ¿vale? Y tiene una región bifásica, ¿eh? Y dos regiones monofásicas. Tiene esta forma, vamos a ver aquí. Tiene esta forma. Yo hago los ejes aquí como una pequeña flecha, esos son los ejes. Y tiene esta forma así como de plátano. Tiene esta forma así como de plátano.
Más o menos, creo que se verá bien, ¿no? Vale, donde voy a agrandar esto un poco, voy a borrar esto con el pequeño trapito este, que esto parece unos calzoncillos mal usados. Voy a agrandar un poquito. Aquí empezamos un 0% de un compuesto A, por ejemplo, un 0%, vale, con un 0, para llegar al final un 100% de un estado A, ¿vale? En el eje de las X. Pero si vamos al contrario, aquí sería un 100% del estado de un compuesto B para llegar a un 0% de un compuesto B, ¿vale? La suma siempre te tiene que dar 100%, ¿eh? La suma. 100 más 0, 100, 0 más 100, 100. ¿Vale? Siempre te tiene que dar 100%. En este eje, en el eje de la X, pero en el eje de la Y lo que tenemos es temperatura, ¿vale? Tenemos temperatura en grados. Temperatura que no se me ve aquí mucho. Temperatura en grados Celsius, ¿eh? No grados centígrados, eso está mal dicho. Grados Celsius, porque tenemos una escala aquí, la grados Celsius, y tenemos otra escala, por ejemplo, la grados Fahrenheit. Y estas son escalas centígradas, las dos. Centígradas porque las temperaturas se dividen en 100. Hay 100, va de 0 a 100, ¿vale? Bueno, la grado Fahrenheit no exactamente. Depende de la temperatura de ebullición del agua, tal y cual, ¿vale? Pero cada diferencia entre un grado y otro, cada diferencia, antiguamente, cuando esto se empezó a utilizar, era un centímetro, ¿vale? Por eso es tan derivado, cuando vemos esto, dice, grados centígrados, no, son grados Celsius, porque estas dos escalas son centígradas. Eso está mal dicho. Eso quien lo enseña mucho es don Antonio Ramiro, un profesor que ya está jubilado de la universidad, que precisamente es de Zaino, ¿eh? Cuñado de Ramón, cuñado del amigo Ramón, que de aquí mando un abrazo, que a todos seguramente os habrá dado gimnasia, ¿eh? O de aquí le mando un abrazo muy grande, y él esto te lo explica muy bien, ¿eh? Pero bueno, es eso, ¿eh? Y por eso la temperatura nosotros medimos en grados Celsius, ¿eh? No se dice grados centígrados, ¿eh? Eso está mal, ¿eh? Que por ahí lo veo mucho en los telediarios y demás. Bueno, pues tenemos que centrarnos volviendo otra vez al diagrama. Tenemos el isomorfo binario, dos compuestos, A y B. Tenemos una región líquida aquí, una región bifásica y dos fases, el líquido más alfa. Ese sólido le suele llamar alfa, ¿vale? Le suele llamar alfa para no liarnos. Y aquí tenemos solo sólido, ¿vale? Alfa. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más hay que saber? ¿Qué más hay que saber aquí? Esta es la línea de líquido. Esta es la línea de líquido. Y esta es la línea de sólido, ¿vale? Esta es la línea de sólido. Eso sería en latín línea líquida, línea de solidus, línea de líquidos, ¿vale? Venid aquí, venid del latín. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos en los diagramas de fase, ¿qué más? Esto hay que conocerlo, hay que saberlo. Hay que saber esto cómo vamos. Por ejemplo, aquí siempre nos van a dar para una composición, ¿eh? Para una composición. Por ejemplo, nos dicen que siempre nos van a intentar engañar, acordaros en selectividad por ahí, porque esto entraba antes en selectividad mucho. Esto, dentro del diagrama de fase de equilibrio siempre suele entrar un problema. O binario, un isomorfo binario, o uno de los que ya veremos, hierro-carbono, de los otros, de los totalmente solubles en estado líquido y totalmente insoluble en estado sólido, ¿eh? Eso ya lo veremos, esos diagramas, ¿eh? Son otro tipo de diagramas con varias zonas, con más zonas, y son fáciles, muy fáciles, pero ya los veremos. Pero es que aquí siempre solía también entrar uno en selectividad solía, ¿eh? La selectividad no hay interrelogía, como lo sabéis. Bueno, EBAU, lo que hoy en día es EBAU, pero solía entrar uno. Pues lo típico que hay que saber aquí, hay que saber muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, imaginad que me dan para un 60% de A, un 60% o un 40%, vamos a poner un 40% de A. Si me da un 40% de A, perdón, vamos a poner un 40% de B, perdón. Si me da un 40% de B,
El restante es un 60% de A. El restante. El total, si esto lo sumo, un 100%. 100% es el total del compuesto, 100%. Entonces me voy, claro, me voy al 60% de A. Es que esta gráfica de aquí abajo, esto no lo suele pintar, no lo suelen dar el problema del enunciado, casi nunca, para intentarnos engañar. Nos da, si acaso, el compuesto aquí B y el compuesto aquí B, sí, y te da que esto va de A a un 100%, de 0 a 100, ¿vale? Pero no te suele dar el porcentaje aquí abajo, ¿eh? Por eso tenemos que acostumbrarnos que aquí nos van a intentar engañar. Si nos dan un 40 es un 60% del otro compuesto, hasta llegar al 100% es fácil. Pues entonces, yo tiro una línea vertical, yo tiro aquí una línea vertical, ¿vale? Tiro aquí una línea vertical, y me corto aquí en 2 puntos. Ese punto y este punto, tirando aquí una horizontal, es para esta composición, para ese 60% de A, 60% de A, que es un 40%, un 40% de B, en total un 100%, si yo sumara esas dos. Este punto es a la temperatura que empieza a fundirse. Pongamos que son 600 grados Celsius. Y este punto es la temperatura que empieza, pongamos que son 400, por ejemplo, ¿eh? Es la temperatura que empieza, el que termina el proceso de solidificación. Y aquí es lo que está ocurriendo es el proceso de solidificación en esta región bifásica de líquido más alfa, ¿vale? Sí. Entonces el problema, hay otros problemas que también nos dicen otros, ¿no? La mayoría nos suelen preguntar. Por ejemplo, a 450 grados Celsius, indícame el porcentaje de la fase en la que estamos, en qué región nos encontramos, tal. Pues yo me voy y digo, a 450 aquí, grados Celsius. Estoy en el medio, aquí, en el medio de los chichos, ahí. Y corto en este punto. Donde corta aquí. Esto lo haría con una regla bien hecho, ¿eh? Y veo que corto en este punto y tiro una horizontal. Tiro aquí una horizontal. Voy a cambiar el rotulador, tiro aquí una horizontal, ¿eh? Y veo que corto aquí en otros 2 puntos. ¿Vale? Pero aquí tengo un segmento que en realidad son 2 segmentos, le voy a llamar A, B y C. Pues ahí estoy en este punto de intersección y estoy en una zona bifásica líquido más alfa. Y tengo que agregar el porcentaje de ese líquido más ese alfa. Tengo que agregar ese porcentaje, ¿eh? Muy fácil, ¿eh? Es aplicar la ley de la palanca que ya veremos en el siguiente ejercicio. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, la ley de la palanca. Pero vemos que tenemos 2 segmentos. Voy a borrar esto. Tenemos 2 segmentos. Tenemos un segmento AB y un segmento BC. Aquí un segmento AB y un segmento BC. Y esto hay que conocer esto. Si AB es igual a BC, si el segmento AB, si AB es igual a BC, entonces el porcentaje de la fase sólida es igual al porcentaje de la fase líquida. Esto es así, ¿eh? Y si AB es diferente, es distinto, ¿eh? De BC, entonces el porcentaje de la fase sólida es diferente al porcentaje de la fase líquida, ¿eh? Esto hay que meterse en la cabeza, ¿eh? Esto hay que meterse. El porcentaje será diferente y uno será mayor que otro en función de los segmentos, ¿vale? Si un segmento es mayor que otro, pues tendrá más porcentaje una fase y menos porcentaje otra, ¿vale? Como ya veremos a continuación. Más cosas que yo quería decir, más cosas. Bueno, esto es para una temperatura, esto sería para 450 grados Celsius, ¿eh? Para 450 grados Celsius. Pero ¿qué pasa si nos dan por encima de esos 600? Voy a borrar, para 400 grados sería esto. Voy a borrar esto. Todavía ya se borraba, se hace. Bueno, pongamos que ponga para una temperatura mayor de 600 grados Celsius. Entonces, nos está pidiendo de aquí para arriba. ¿Qué composiciones tenemos? Pues solo tenemos una fase líquida. Solo tenemos una sola fase líquida.
una sola fase líquida, donde el compuesto para este caso está el 60% de A y el 40% de B. Y si nos dijeran para una temperatura menor de 400 grados, ¿vale? Estaríamos en una región monofásica sólida, ¿vale? Sólida, alfa. Y en lo mismo, tendríamos solo dos composiciones, 60% de A y 40% de B. ¿Sí o no? Bueno, eso por ahí. Vamos a borrar esto otra vez. Hasta aquí. Voy a echarlo aquí a borrar. Ah, la factura de los rotuladores también se la pasó a Luis. Eso está claro. No solo la pizarra. ¿Qué más? Este diagrama, yo voy a agrandar el eje este. Voy a agrandar el eje. Y voy a poner otro eje aquí. Este diagrama nos va de 0, este diagrama va de 0% de A a 100%. Y de 100 de B a 0% de B. Pero es que yo lo puedo poner al contrario. Porque yo en clase dije, que se me olvidó decirlo antes, yo en clase dije que esto podía cambiar, que más me daba poner aquí el A y el B, ¿vale? Entonces, mira, yo lo voy a poner al contrario. Ahora voy a poner aquí 0% de B, 0% de B. Y aquí, por ejemplo, me va a 100% de B. Entonces aquí tengo 100% de A a 0% de A. La composición, aquí la temperatura en grados, no Celsius, no varía nada. Bueno, esta flecha la he hecho un poco más grande, más eso me da igual. Y ahora lo que te cambia es el diagrama, ¿vale? El diagrama va ahora esto, te tiene que venir a coincidir aquí, y esto, si yo tirara una línea horizontal, te tiene que venir para aquí, ¿vale? ¿Sí? Eso, ahí más o menos, ¿vale? Te tendría que venir para aquí. ¿Sí? Y debería ser igual, Porque yo si me cojo ahora, si tengo un 60% de A, que es un 40% de B, pues me cojo aquí un 40% de B. Entonces es un 60% de A. La suma de los dos da el 100%, ¿no? Da por el 100% de la relación. Me vengo por aquí. Hilo. El perro. ¡Leo! Madre que parió. 600 grados. Esto no varía. Son 600 grados, 450. Y ahora me tiro. Venga. A 450. Tengo ese punto. ¿Vale? Y tengo ese segmento. Ese segmento debería ser igual, ¿eh? Si quiero pintar ese segmento de aquí. Aquí tendría mi punto B. Vamos a pintarlo. ¿Vale? Mi punto B. Y aquí sería A y C, ¿vale? Eso sería igual. Eso no variaría. Esos segmentos. Y lo que hemos explicado no varía, ¿vale? Lo único que yo me lo puedo encontrar de una manera y me lo puedo encontrar de otra. Es que hay problemas que te lo dan así y así, ¿vale? Dependiendo de los porcentajes, si varía de B a B, de 0 a 100 y de 100 a 0 en A, o varía, ¿vale? Al contrario, de 0% en A, 100% de 0 a 100 en A y de 100 en B a 0 en B. Es lo mismo, ¿vale? Sí. Bueno, ¿qué más cosas hay que explicar aquí? La curva de enfriamiento, ¿no? La curva de enfriamiento. La curva de enfriamiento, que la vamos a ver, la curva de enfriamiento, la vamos a ver sobre la marcha, ¿eh? El siguiente problema es el problema 6, me parece, es el problema 6, que te pide una curva de enfriamiento, ¿vale? Para una temperatura dada, para una composición, no sé qué. Bueno, una cosa más, el equilibrio. Claro, es que no lo he dicho tampoco, no sé si lo he dicho. El equilibrio se da según la composición, según la temperatura y un equilibrio. Esto no es aquí un batiburrillo, aquí hay un equilibrio, ¿no? Yo estoy aquí ahora en un equilibrio, no me caigo, ¿no? Si me pongo la pata coja, no me caigo, ¿no? Aquí un equilibrio.
Vale, aquí el equilibrio en este diagrama, o en este que más me da, es para esta composición y esta temperatura hay un equilibrio, ¿no? Aquí hay un equilibrio. ¿De acuerdo? Por eso diagramas de fase y equilibrio, fase, porque hay diferentes fases, esto no varía. Aquí sigo teniendo mi fase líquida, aquí líquido más alfa, y aquí mi fase sólida, que es alfa, ¿vale? Esta alfa me ha hecho que es mi fase sólida, en vez de poner una S pongo alfa, ¿vale? Alfa no es de seno de alfa, coseno de alfa, ni nada. Sí. Alfa no es nada, te estás enterando, dirían. Y lo demás, Fonso, cuando vaya para allá, yesca. Esta alfa no es de ningún seno de alfa, coseno de alfa, historia, tangente de alfa, nada. Esta alfa significa que hay una fase de alfa. La única trigonometría que nosotros así trabajamos es tirando líneas horizontales y verticales, ¿vale? Luego hay otra cosa más que son para calcular ahí las temperaturas. Eso, por ahí hay algún problema, por ahí, sí. Que se hace de semejanza de triángulos. Pero bueno, eso a nuestro amigo Juan Luz, o a mi tocayo Javi, o a Juli, como yo le digo, le explicamos cómo se hace, cómo que nos diga cómo se hace una semejanza de triángulos, y de momento, esto sale de momento, sobre la marcha. Pa, ahí. Fácil, todo fácil. Yo creo que no hay que saber nada más, para esto, Para esto, la de la palanca que la aplicamos aquí, la de la palanca aquí dentro, hay que aplicar la de la palanca. Ah, bueno. Se me olvidó una cosa, se me olvidó que son tantos datos en la cabeza, son tantos, me basta ya la cabeza, tengo millones de datos en la cabeza. Cuando yo aplico, por ejemplo, para 450 grados que me dice el problema, claro, y esta composición, por ejemplo, estoy en este punto, ¿no? Y al tirar la línea corto en otros dos, corto aquí y aquí. Aquí yo me llevaría, ¿vale? Bajaría. Esto es una flecha, bajaría. Y aquí tengo una composición, y aquí le iría esta composición que tengo aquí. Esta y esta. Y con esos datos haría la ley de la palanca. Con esos datos, yo me cojo y aplico la ley de la palanca. Que hay en el libro, viene de una manera enrevesada. Viene con una fórmula, viene no sé qué. Y aquí no hay que saber esa fórmula. Aquí no hay que saber esa fórmula. Voy a borrar uno. Porque yo aquí esto me está ocupando mucho. Me está ocupando esto muchísimo. Bueno. Por ejemplo. Por ejemplo. La de la palanca de Arquímedes. Esto se ve en segundo y tercero de la ESO. No sé si os acordaréis, la palanca. Que es la máquina más simple, una de las máquinas más simples que hay. Ya lo dijo Arquímedes. Da una palanca y un punto de apoyo y te moverá el mundo, ¿no? No dijo eso Arquímedes. Octavio no dijo eso. Bueno, pues yo tengo aquí una palanca, por ejemplo, de primer género. Sé que las palancas se dividen en primero, segundo y tercer género. Yo tengo aquí una palanca. Una palanca donde aquí hay una fuerza y aquí hay otra fuerza, ¿no? F mayúsculo, F minúsculo. La distancia está el fulcro es este, fulcro o punto de apoyo. Pues aquí tengo una distancia D y esta distancia, vamos a llamarla de pequeña, ¿no? Y en toda ley de la palanca, toda ley de la palanca, sea de primer género, de segundo o tercero, se cumple que fuerza por desplazamiento, fuerza por D es igual a fuerza minúscula, fuerza por D, ¿vale? Una igualdad, se tiene que cumplir esta igualdad, ¿vale? Sí. Pues bueno, nuestro desplazamiento aquí, sería nuestro porcentaje. Son nuestros porcentajes. Que nos lo vamos a poner en forma de diferencia, ¿vale? Y nuestra fuerza, aquí, pasada aquí, como símil, aquí, nuestra fuerza son los porcentajes de la fase líquida y la fase sólida, Esto sería, por ejemplo, un porcentaje de la fase líquida y esto, por ejemplo, sería un porcentaje de la fase sólida, alfa. ¿No? Mientras que esto es el porcentaje del compuesto A y este es el porcentaje de tu otro compuesto, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que es una diferencia, no son los mismos, Esto es una diferencia. Por ejemplo, aquí, pues saco otra flecha, aquí sería
Pongamos que aquí, por ejemplo, cuando yo corto aquí tengo un 80. Y cuando yo corto aquí, tengo un 30. Pongamos, que aquí hay un 30, vamos a borrar esto. Esto da un 30 y aquí un 80. ¿Vale? Pues entonces ese porcentaje que yo tendría que poner aquí sería esa distancia equivalente a la ley de Arquímedes, sería para un 60, ¿vale? 60 menos 30 por el líquido. No pongo, esto es un por, no pongo el símbolo del porcentaje, esos dos ceros en la línea no la pongo. Igual a esta igualdad, igual a mi porcentaje alfa, que no la pongo, abro paréntesis, decimos que esto lo ponemos en forma de diferencia, en forma de diferencia. En forma de diferencia, aquí en este caso hemos dicho que es un 80, ¿no? 80 menos 60. ¿Y 80 por qué? Porque es donde me corta aquí, bajo y miro, 80. 30 porque y miro, donde corta aquí, bajo, 30. Eso lo miro todo aquí, en el eje X. Bueno, y tengo la incógnita, ¿no? L y alfa. Me falta una ecuación más para poder resolver, si no, yo no puedo resolver esto. Tengo que tener otra ecuación más. O L más alfa igual al 100, siendo el 100%, ¿vale? Y aquí tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto, pues, se hace súper sencillo. La L ya la tengo despejada, pues hasta 80 menos 60, la podemos hacer aquí, si queremos. Vamos a ver. Por ejemplo, me va a quedar, si hago cuenta, L por 30, ¿no? 60 menos 30, 30. Igual a alfa por 20. L igual alfa por 20 dividido entre 3. 2 tercios. 2 tercios. Alfa igual alfa 2 tercios de alfa. Ese 2 tercios me lo meto en el otro lado, ¿no? L igual alfa 2 tercios. 2 tercios más alfa igual a 100. Haría mínimo con múltiplo, ya sabéis, mínimo múltiplo igual a 100. Esto es 5 alfa tercio entre 100. Alfa igual a 100 por 3 dividido entre 5. O sea, 300 dividido entre 5. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Vamos a poner aquí la calculadora un momento. $60, ¿no? Uf, profesor, 60%. Pues 60% está la fase alfa. Tiene composición la fase alfa. Y entonces la fase líquida, ¿cuál es? La fase líquida será un 40% restante, ¿no? Hasta 100. Sí. Y la estaría resuelto aquí. Si estuviéramos en este punto, aplicando la palanca aquí. Por aquí arriba no se aplica la palanca. Si el programa diga a 800 grados, a 800, ¿no? Como ya estoy repitiendo lo de anteriormente. Aquí no. Aquí solo le tendré que decir, estoy en líquido. Y tengo, pues me dice, 60% de A y un 40% de B. Y si me dice el problema, y a 300 grados, o a 300 grados, para esa composición estoy en este punto. Y tengo solo sólido, alfa, compuesto por 60% de A y 40%. Un 60 y un 40, un 60 y un 40, que se me cortó el vídeo. Bueno, pues yo creo que ya está, ¿vale? No se me escapa nada. Quizá lo que se me olvida decir, es que estos 60 menos 30, este 60 menos 30 es una distancia, ¿no? Es una distancia, claro, porque si yo a 60 le quito 30, estoy midiendo este segmento AB, lo que mide este segmento AB. Y este 80 menos 60 era la otra distancia de la palanca. Acordaros que la ley de la palanca era fuerza por D igual a fuerza por D, ¿vale? Esa D equivaldría a esa D y esa D a esa D, ¿vale? La fuerza es el porcentaje y la otra fuerza minúscula sería el otro porcentaje. Esa D 80 menos 60 le estoy diciendo cuando mide esto.
Si yo 80, hemos dicho que es un ejemplo, que mide 80, por ejemplo, le quito 60, que es lo que dice el enunciado, para una aleación de 60% del compuesto A, tal. Pues vale, por eso 80 menos 60 le estoy diciendo que mido esto. Sí. Bueno, resumiendo también, y ya con esto lo dejamos. Resumiendo, tenemos el isomorfo binario, está compuesto, son tres zonas, una zona líquida, una zona sólida alfa y una zona bifásica, dos fases, líquida más alfa, ¿vale? Tenemos dos ejes, temperatura, porcentaje, dos compuestos, vamos a trabajar binario, en la universidad y lo demás se trabajaría ternario, etcétera. Y poco más, ¿vale? Tenemos la línea de líquido y la línea de sólido. Por encima está todo líquido, por abajo está todo sólido. En el medio, líquido más sólido. Acordaros siempre de tirar líneas horizontales, verticales y demás. Yo qué sé, ¿qué más se me olvida aquí? No se me olvida. Ah, bueno, si acaso se me olvida, que muchas veces lo dice. Si da la casualidad que la temperatura que nos dice está justo, imaginad que la temperatura que nos dice está justo aquí. Imaginad que nos dicen justo aquí, yo qué sé, aquí mismo. Que te dice para una temperatura que está justo aquí. Claro, imagina que te dice para esos 400 grados que está justo aquí. Y tú dices, eso es que está justo en la línea. O aquí, justo, encima de la línea. ¿Qué está esto líquido? ¿Qué está líquido más alfa? Siempre nos hace dudar. Si está justo a la línea, ya, aunque esté justo a la línea, ya aquí ya estaríamos en la región bifásica del líquido más alfa, Y aquí estaríamos ya en la región monofásica alfa, ¿vale? Si está sobre la línea, Porque el momento que empiece a bajar la temperatura, a descender la temperatura, nosotros descendemos, ¿vale? Porque el enfriamiento siempre lo vemos de arriba abajo. Enfriamiento, la temperatura va disminuyendo, ¿vale? Siempre lo vemos de arriba abajo. Ese es el sentido que nosotros tenemos que ver. Pues esto, en el momento que veamos aquí, ya empieza a formarse los cristales alfa, Esos cristales que nosotros veíamos las celdas, ¿acordáis? La cúbica centrada en cara, la cúbica centrada en cuerpo, etcétera, Pues yo creo que no se me olvidará más. Ahora sí estaremos en condiciones de hacer los problemas. No sé si ampliar el plazo. Ampliaré a lo mejor el plazo un día más mientras que yo subo los vídeos, porque también hacer los vídeos estos se tardan un poquito. Pues sin más, un abrazo muy grande para todos aquellos mis seguidores. No me gano la vida con esto, No me gano la vida con esto, pero bueno. Un abrazo muy grande. Y mucha fuerza, mucho ánimo para todos aquellos que estáis confinados. Es muy importante mantenerse unidos. Mucho ánimo para vuestros familiares, padres y todos los conocidos, vuestros conocidos. Yo con estas cosas intentaré, os digo, aportar mi granito de arena para no perder clase o perderla al mínimo posible. Así que me despido. Yo sé que tengo más de un suscriptor de segundo, bueno, el año pasado de segundo, en eso de tercero. También le mando un abrazo, Y nada, la semana que viene estaremos allí dando caña la semana que viene. Pues sin más, yo voy a seguir con lo mío. Vamos a seguir con la marcha. Vamos a seguir, Vamos a seguir dándole caña a esto, Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. Para ver en YouTube. Ya pondremos los ejercicios, Intentarlo hacer. ¡Vamos!